Ayer estaba sano, dijo Mott. Sus orejas se movían nerviosamente. Eso no significa nada, repuso Sir Richfield, el carnero más viejo del rebaño, ya que no ha muerto de enfermedad. Las palas no son ninguna enfermedad. El pastor yacía junto al establo, cerca del camino, en la verde hierba irlandesa, inmóvil. Una corneja se había posado en su jersey noruego de lana y miraba en su interior con interés profesional. A su lado había un conejo con aire satisfecho. Algo más lejos, cerca del acantilado, se reunía el consejo de ovejas. Habían conservado la calma al hallar a su pastor esa mañana inusitadamente frío e inerte y se sentían muy orgullosas de ello. Claro que con el susto inicial habían dado algunos gritos irreflexivos. ¿Y ahora quién va a traernos heno? O ¡un lobo! ¡Un lobo! Pero Miss Maple se había ocupado con presteza de que no cundiera el pánico. Explicó que en cualquier caso, a mediados de verano, en los pastos más verdes y ricos de Irlanda, solo un tonto comería heno, y que ni siquiera los lobos más astutos les clavaban a sus víctimas una pala en el cuerpo. Y no cabía duda de que semejante herramienta sobresalía de las vísceras del pastor humedecidas por el rocío. Miss Maple era la oveja más lista de todo Glenkill. Algunos incluso afirmaban que era la oveja más lista del mundo. Sin embargo, nadie podía demostrarlo. Bien es cierto que había un concurso anual llamado la oveja más lista de Glenkill, pero precisamente ahí se veía la inteligencia extraordinaria de Maple, pues ésta se negaba a participar en semejantes certámenes, ya que a la ganadora, a partir de ese momento, su pastor la responsabilizaba de todas las diabluras que ocurrían en los pastos. La más lista siempre era la principal sospechosa. George Glenn no volvería a hacer responsable de nada a ninguna oveja. Yacía empalado cerca del camino y sus ovejas deliberaban sobre qué hacer. No era un pastor demasiado bueno, afirmó Heide, que prácticamente seguía siendo un cordero y no podía olvidar que después del invierno George le había cortado su prominente rabo. Es verdad, dijo Claude, la oveja más lanuda y vistosa que quepa imaginar. No apreciaba nuestro trabajo. Las ovejas noruegas lo hacen mejor. Las ovejas noruegas tienen más lana. Pedía que le enviaran jerseys de ovejas desconocidas de Noruega. Una vergüenza. ¿Qué otro pastor habría ofendido de tal modo a su rebaño? Pastor peculiar, pero Pablo Vilaboy, pastor asesinado. Uno de los éxitos literarios y cinematográficos de los últimos tiempos, Las ovejas de Glenkill. Sí, aunque es una novela que ya llevaba publicada un tiempo en España, ha sido a raíz del estreno de Las ovejas detectives que ha resurgido un poco el interés por esta historia. Y la verdad es que, en principio, yo me sumo a la reserva que teníamos mucha gente, ya en principio por la película con ese título. Dices, Las ovejas detectives, pero esto que es una cosa para niños y tal. Y de repente ha habido una oleada de gente emocionada, encantada con esta película que ha suscitado también interés por saber, ¿no?, de dónde procede, cuál es el origen literario de esta historia que mezcla, por así decirlo, a grandes líneas, una historia de Agatha Christie con algo más familiar o costumbrista, ¿no?, que se enraiza más con la literatura infantil juvenil, con personajes que son animales pensantes y parlantes. Y yo todavía no he visto la película, pero sí es verdad que es todo un hallazgo y una sorpresa esta novela. Primero porque demuestra que no porque hagas una novela, yo más que infantil diría juvenil, tienes por qué rebajar tu tono literario, está fantásticamente bien escrita. Y después, que supongo que por ahí está la opinión del público acerca de la película, es verdad que te va introduciendo, más allá del misterio y de la gracia de cómo piensan y hablan las distintas ovejas de este rebaño, por una senda, por así decirlo, filosófica, que es muy, muy sorpresiva y sí es verdad que al llegar al final te emociona la novela, esta primera novela de una autora además alemana, que teniendo en cuenta el tono
tan inglés, o en este caso podría ser también Irlandés, pero bueno, digamos, es decir, bueno, de las islas. pero es el tipo de británicas. novela muy británica, sí. Pues no, la autora es una alemana. Bueno, hay quien ha dicho que es como mezclar a la tía Ágata con Babe Cerdito Valiente. Yo creo que tiene un poco de eso, obviamente, también tiene un poco de George Orwell, claro, de aquella rebelión en la granja, pero lo cierto es que ya la tía Ágata había hecho que un personaje, en apariencia silente, un personaje animal, hablase o al menos se comunicase, en este caso concreto, con Hastings, el amigo ayudante a veces de Poirot en El testigo mudo. Hastings siente que el perro le dice cosas y le va revelando datos. O sea que Sí, no es nada ajeno al mundo detectivesco esto y por eso se hace así de bien. Y aquí una de las protagonistas es Miss Maple. Sí, clarísimamente homenaje. Miss Marple, ¿no? Pues como dices, un libro divertido, un libro sorprendente y sobre todo un libro para adentrarse en él sin ningún tipo de prejuicios ni de lo que hayamos oído o podamos pensar. Vamos a leerlo primero y luego ya juzgaremos. Y es que ese es el problema, siempre, ¿verdad? Los prejuicios. El que habla sin saber o el que habla porque le han dicho, porque le han contado, porque cree, el que habla por lugares comunes, el que no investiga, el que no pregunta. Y luego lo terrible es que hay palabras que acaban perdiendo su sentido, acaban perdiendo su brillo, se acaban convirtiendo hasta en insultos y siempre pronunciados con tono peyorativo. Pero fíjense ustedes que es maravilloso que haya gente que lo reivindique. No solo los artistas, que claro, les toca a ellos defender su arte, sino el público, sino también los periodistas, los que somos un poco responsables y culpables de transmitir o de no transmitir el arte cuando se debe. Por eso hay quien ha escrito un libro que, permítanme, el título me viene como anillo al dedo. Yo, folclórica, por siempre y para siempre. Juanra López, bienvenido a El Arpa de Bécquer. Bien hallado, muy contento de que me des lugar para reivindicarnos todos como folclóricas, porque ser folclórica es un estado anímico, es una manera de estar en la vida. Es una filosofía de vida. Claro que sí. Se viven las alegrías como si fuera la Feria de Abril y se viven las tristezas como si fuéramos personajes de la casa de Bernardo de Alba. Y es en el vivir intensamente lo que convierte a una estrella en una folclórica. Las folclóricas son españolas, pero las folclóricas también podría ser una Bette Davis o podría ser una Liza Minnelli. Ana Magnani. Ana Magnani. No nos pega el neorrealismo italiano, ¿verdad? Eso es, una Sofía Loren, esas mujeres excesivas en la estética, en la manera de estar. Entonces yo quería rendir tributo, tú lo has dicho muy bien, y quitarle esa pátina negativa a la palabra folclórica, porque hay que estar muy orgulloso no solo de las folclóricas, sino de nuestro folclore. Y ellas llevaron por bandera, y sé que esta palabra está también estigmatizada. Porque algunos se le han apropiado, todo claro, hay que decirlo, claro, desde eso todos. es. Llevaron por bandera ese género tan español que requería además un poderío vocal que no está al alcance de cualquiera. Efectivamente. Es un libro muy ameno, es un libro muy revelador, es un libro muy divertido, porque es un libro de un periodista, pero es un libro de un admirador. Y has equilibrado muy bien ambas cosas, y sobre todo desde el principio, además muy honesto. No quieres hacer ninguna enciclopedia, quieres contar lo que para ti y a través de esos artistas escogidos con los que has podido conversar y hablar, o con amigos comunes, o con gentes que estuvieron en aquel momento allí, lo que las folclóricas fueron y lo que siguen siendo, aunque algunos se empeñen en negarlo. Claro, porque si tú vas de repente por un pueblecito, por Andalucía, no necesariamente Andalucía, pero tú vas por un pueblo y de repente oyes cantar a través de una ventana una copla. ¿Quién no se sabe Pena, penita, pena? ¿Quién no se sabe La zarzamora? Yo soy esa, Torre de arena. Son canciones que están en nuestro ADN. Mira, como aquel meme de la Pantoja, sí, ¿no? los pelos. Que te eriza los vellos, ¿no? Por mucho que se empeñen, las folclóricas son como Terminator y la copla es como Terminator. Tú sabes que en Terminator, en todas las películas, lo machacan vivo a Schwarzenegger y al final queda una lucecita roja parpadeando. Pues las folkies son eso, son indestructibles. O sea, nosotros no estaremos aquí y dentro de 100 años habrá alguien que abrirá una cancela y dirá, me ha dicho la luna que cuando... lo que sea. Porque es que consiguen meterse dentro y eso está al alcance de muy pocos artistas. Llevo a gala contar y decir y presumir, alardear de ello, que mi madre me acunaba cantándome María de la O. Entonces, aquí lo tienen ustedes. Yo folclórica. Claro, pues es que ya te estaba imprimiendo carácter.
Porque como dijo... Es verdad que no es la canción más adecuada para un bebé, María de la O, había otras igual más alegres, más bonitas, pero bueno, ahí está la hondura, ¿no? Ahí Bueno, está pero tú sabes que, el que me decía, sentimiento. Andrés Caparrós me decía que la copla era la banda sonora también de una España de posguerra, de todas las madres, sobre todo de clase obrera, ¿no? Porque igual las clases altas denostaban un poco más la copla o la consumían menos, me lo contaba también Jaime Chavarría. Entonces tu madre forma parte de esa generación que tuvieron como telón de fondo una banda sonora muy poderosa, porque tenían, Rafael de León, por ejemplo, era un poeta de primera magnitud que cohabitó con la generación del 27 y no se le incluye en esa generación del 27 porque escribía copla, pero sus letras eran poderosas. Hablabas antes también del lenguaje en desuso, ¿no? Ellos revitalizaban el español y de igual manera los compositores de melodías venían de la zarzuela, eran gente que venía de la lírica y que tenían una capacidad musical que muchos compositores no tienen hoy en día. María de la O comienza diciendo, para mis manos, perdón que lo digo con la S así, pero como me sale claro, para mis manos tumbagas. El oro que no es oro. ¿Se puede decir más bonito? Pablo Vilaboy, como dice Juan, es que el folclore en general, es verdad que tendemos a veces como a compartimentarlo, a etiquetarlo y a echárnoslo en cara unos a otros. Pero es que el folclore vertebra España, querámoslo o no, y vertebra el mundo. Tú lo vas hablando de Irlanda ahora mismo con las ovejas. Bueno, yo creo que hubo unas décadas ahí atrás en que sí hubo un cierto divorcio entre el folclore, tú mismo dices, ¿no? Has mencionado Andalucía. Entonces, yo que vengo del norte, sí es cierto que la visión que teníamos a lo mejor hace unas décadas de las folclóricas, de lo folclórico, era como nos causaba cierto rechazo. O sea, por una parte nos podía hacer gracia, ¿no? El componente así más divertido del folclore, pero por otra también generaba cierto rechazo porque, digamos que, así generalizando, el norte no se identificaba con España solo eso, y parecía que hubo una época en que España solamente era eso, ¿no? Solamente era Lola Flores, Marujita, tal, y dices, hombre, pues nosotros, o sea, sin ponernos nacionalistas, pues nosotros también tenemos lo nuestro, o sea, ¿por qué un gallego se tiene que identificar con una señora que viste de Faralaes y habla, ¿no?, muy graciosa y tal? ¿Tú crees, que es a lo que voy, que ahora en estas décadas estamos revisitando ese concepto de folclórica, de folclore, y lo estamos integrando de otra manera? Sí, porque mira, en realidad ese rechazo se produce porque en la visión centralista de la dictadura, de alguna manera se trata de poner en el centro ese tópico, ese typical Spanish de mujer un poco racial, morena, con volantes, y eso se identifica con el régimen y le hace mucho daño al género. Pero en verdad también había figuras como Antoñita Moreno que cantaba todo el folclore de toda España, ¿no? Había gente incluso que pensaba que era asturiana porque había cantado el folclore. Antes que Rodrigo Cuevas estuvo Antoñita Moreno. Y verdaderamente el folclore español es muy rico, y sí es verdad que también hay gente que por ejemplo, se molesta, ¿no? Que cada vez que se hace un vídeo promocionando a España en un acontecimiento deportivo, en un acontecimiento internacional, de repente se saca el flamenco y no una muñeira o una jota, ¿no? Y yo creo que afortunadamente vivimos en un mundo en el que sí que se está recuperando la calidad más allá de la regionalidad o el regionalismo, ¿no? Igual que los mexicanos tienen millones de variantes de su folclore, aunque nosotros lo simplifiquemos con la ranchera, ¿no? O los argentinos con el tango, creo que aceptamos mejor la diversidad ahora y que las nuevas generaciones lo están asimilando y lo están metabolizando de una manera diferente. Porque, por ejemplo, en las folclóricas que nos muestras en tu libro, nos muestras tal cual la figura, la parte más amable, o también has mostrado otros aspectos menos cómodos de Yo te esas diré figuras? que soy un poco Sor Citroën, quiero decir. Algunos somos folclóricos, otros son Sor Citroën, ya lo No ven aquí, pasa nada, hay de todo, hay de todo. o canción de cuna. Yo creo que hay mucha gente hablando mal
sacando lo malo de las artistas. Yo no he hecho, como tú bien has dicho, yo soy admirador, pero también soy periodista y he buscado un equilibrio. Yo no he hecho ni una diatriba ni un panegírico. He querido mostrar sus luces y sus sombras, pero no poner el énfasis en sus sombras. Y respondiendo a tu pregunta, quizás el ejemplo más claro es Isabel Pantoja. Todo lo malo de Isabel Pantoja ya tiene gente constantemente contándoselo. Por supuesto, está en el libro, está mencionado que pasó por la cárcel. Pero me he encontrado a gente que me ha hablado maravillosamente bien de Isabel. Por ejemplo, Pedro Lea, que estaba fascinado con ella cuando rodaron juntos su segunda película, El día que nací yo. Jaime Chávarri, que asistió un poco de invitado al rodaje de la primera, Yo soy esa. Julio Aguad, su actual productor musical, que justo acaba de lanzar con ella una canción que han hecho con el Divo, una versión de Donde el corazón te lleve. Y yo no necesitaba poner el énfasis en lo malo de Isabel Pantoja, o yo no necesitaba, ¿cómo decir? Marujita Díaz, pues obviamente es que por sus hechos las conoceréis. Marujita Díaz tiene una dimensión mucho menor de lo que han tenido otras compañeras suyas por su propio desempeño y por la propia gestión de la imagen. Pero no quise poner el foco en eso, porque creo que más allá de ese lado negativo es que sus cualidades artísticas todas tienen suficiente para que queden bien en el libro, no que yo las deje bien, sino que ellas mismas se dejaron bien en la historia. En el libro hay 1000 momentos irrepetibles, pero sobre todo, más allá de momentos concretos de éxitos, de estrenos multitudinarios, etc., digo momentos irrepetibles porque solamente en España, en cierto momento, puede ocurrir que en un mismo lugar coincidan, página 204, todos estos. Te lo cuenta Máximo Valverde. Por cierto, casi todo pasa por Máximo Valverde. Hombre, es que... 6 grados de separación entre todo el mundo y Máximo Valverde. Bueno, es que Máximo Valverde tenía mucha afición y él, que era uno de los hombres más guapos de España y debía de ser, perdón, voy a decirlo con un eufemismo bonito, debía de ser habilidoso, pues claro, pues... Sabía camelar. Sí. Muy folclórico. Claro, pues él sabía camelar divinamente a las gachís y entonces pues muchas de ellas pasaron por su vera, ¿no? Claro, y además trabajó con varias de ellas, por eso estáis hablando precisamente de Una chica casi decente, la tercera película de Rocío Jurado, y dice él, a Rocío la conocí antes que Isabel Pantoja. En el rodaje de esta película surgió una amistad preciosa, eufemismo. Estaba rompiendo con su novio, que era ya más manager suyo que pareja. En aquel entonces ya no quería seguir con él. Tuvimos un romancito muy especial. Después de la película, aquí voy, nos contrataron para hacer una obra de teatro, Cancionera, que fue nuestro debut como artistas teatrales. Levantaron el telón en un 29 de mayo del 71 y les acompañaban en escena, o sea, ya ve, Rocío Jurado, Máximo Valverde, Aurora Redondo, Maripaz Pondal y Raúl Sender, que encima era un gran amigo de Isabel Pantoja. Es que estaban todos relacionados con todos. Yo, es además, maravilloso. Raúl, que yo lo he conocido y lo he tratado a través de un amigo común, Paco de la Fuente, que también es periodista y gran amante de este género. Raúl ha sido muy amigo de Isabel y la describe como una mujer luminosa. Contaba el otro día, en otra entrevista, que decía, bueno, es que no os vayáis a creer que Isabel es analfabeta, que Isabel escribe sin faltas de ortografía. Y yo quiero decir que hoy en día eso es muchísimo, eso es como sacarte una filología hispánica. O sea, él lo decía como, oye, no es una mujer que no es Margaret Atwood, pero Isabel es una mujer que no es para nada paleta, que está en el mundo y que se ha formado, ¿no? Raúl, por cierto, bueno, pues falleció recientemente su pareja, le mandó un abrazo desde aquí, está ya retirado de todo y ha sido también muy leal a la gente a la que acompañó a los escenarios porque ha tenido una carrera también muy brillante. En el año 86, Melina Mercury, fíjense ustedes, hizo entrega a María José Santiago de uno de los premios más importantes que ha recibido la grandísima, por cierto, cantante María José Santiago, la que tú reivindicas mucho porque merece y porque hay que reivindicarla. Fue reconocida por la CE como la mejor voz femenina española. Y cuenta María José Santiago, fue una experiencia maravillosa porque Melina es un mito, ya lo era entonces, y para mí fue un honor que me lo entregara a ella. Me avisó de que me lo habían concedido Paloma Gómez Borrero, cariño,
En su día yo había estado de la mano de José Luis Moreno en Milán haciendo un programa de televisión donde surgió una amistad muy bonita con ella. O sea, Melina Mercury te llama, pero es Paloma Gómez Borrero la que te avisa. Ella ha trabajado con José Luis Moreno. Es que hay mucha todos endogamia. con todo. Y yo creo que si nos tiramos 2 horas más aquí, acabamos sacando, pues yo que sé, a George Orwell. Teníamos un primo segundo de George Orwell que me Hombre, cuando la guerra, pues posiblemente. Pues claro. Posiblemente. Mira, María José Santiago. María José Santiago tuve el honor, además, que me presentó el libro. Bueno, es que yo monté una azabache en Sevilla, porque tuve a María Vidal, la superviviente de Azabache, gran artista también, a María José Santiago y a Falete. Y en el caso de María José Santiago quiero reivindicarla mucho porque es de las personas que mejor canta flamenco de España y que precisamente por la etiqueta que se le puso de folclórica y por salir como artista en los años 80, cuando la movida madrileña, que eran 4 calles de Madrid, envolvían todo lo demás y los medios de comunicación las denostaban. Y María José es una voz privilegiada y claro, pues para ella que se lo diera Melina Mercury, pues oye, como si a mí me diera un premio ahora mismo, pues ¿qué te diría yo? Pues a mí que me lo diera pues Silvia Inchaurrondo. Mira, Silvia Mira, Inchaurrondo. por ejemplo, Sí. o Penélope Cruz, 2 personas que admiro mucho. Me habrá traicionado fíjate, ya la gente puede pensar cómo soy yo en 2 personajes. No, claro que no. Claro que sí, quiero decir, para Porque mí. para mí Express, hablando de buen periodismo, para mí Silvia Inchaurrondo, quien me ha dado clases de televisión en su momento, es una gran periodista, más allá de la ideología, ¿no? Y aquí estamos 3 periodistas y creo que valoramos mucho el rigor en un trabajo. Y es lo que también he pretendido con este. Qué profundo me he puesto, por Dios. Vamos a volver a la Pantoja y al vello de punta. Al folclore. Voy a aprovechar un poquito, porque ya lo que tú has reivindicado un poquito a la Pantoja. Yo quiero reivindicar, y me da mucha rabia porque yo creo que le ha pasado a otras artistas de su categoría, quiero reivindicar a Carmen Sevilla, que a mí, de las folclóricas típicas, por así decirlo, es la que más creo que podía haber dado de sí en los 70-80, porque tenía en esa época una belleza madura descomunal, tenía talento de actriz, igual no era la mejor de las cantantes, pero yo creo que, por lo que tú dices, por la etiqueta de lo que venía de los años 50-60, aunque hizo algunos pinitos como lo de la iglesia y demás, pero no terminó de eclosionar con una carrera que podía haber sido. O sea, no la cogió un Carlos Saura, no la cogió un Jaime D'Armiñán, y podían Pero haber sí la cogió Juan Antonio Bardem para hacer La venganza y estuvo fabulosa. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Te voy a decir que ella no estuvo en Hollywood porque no quiso, como hay gente que no gobierna porque no quiere, porque realmente le ofrecieron un contrato millonario y se hicieron producciones aquí es profeso para que estuviera Carmen Sevilla. Carmen Sevilla, estoy de acuerdo contigo que no era la mejor actriz, pero tenía una fotogenia espectacular. Pedro Lea la reivindicaba mucho porque Pedro Lea no quería a Carmen Sevilla para su película No es bueno que el hombre esté solo, quería a Concha Velasco como siempre y se la impusieron y acabó absolutamente fascinado y entregado a Carmen Sevilla por su profesionalidad, por ser buena actriz. Y en cuanto a cantante, yo es que soy de los que pienso más en la calidad y en la calidez que en la potencia vocal. Carmen Sevilla tenía una manera de estar en el escenario, una magia, cómo movía esos vestidos, cómo abría los brazos, cómo cuando giraba sobre sí misma y devolvía la sonrisa a la cámara, que eso es un talento que se tiene o no se tiene, no se aprende en una academia. Por cierto, un gran homenaje que le hago en el libro también a Adelita Domingo, la maestra de maestras. La maestra de maestras de tonadilleras. Y una de sus últimas alumnas fue Pastora Soler, precisamente. Pero lo de Carmen Sevilla, como lo de Lola Flores, no lo de Marujita. Marujita era muy buena cantante, era peor artista. Eso no se enseña en una academia. Pues fíjense ustedes lo que da de sí este libro, claro, para horas, días y días, canciones y canciones, artistas y películas. El programa se nos queda siempre corto, pero claro, cuando hay tanto material, cuando hay gente que lo vive así... Juan López, vas a tener que volver, porque nos hemos quedado en la superficie, en el primer capítulo. Cuando queráis, eso es el prólogo y hacemos pues una miniserie, una serie por temporadas o lo que surja, un telemaratón. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por tenerme.
Pablo Milaboy, no sé si el arpa hoy en el ángulo oscuro del salón sonará por folclore. Seguramente. Vamos a ver. A ver qué nos encontramos, ya saben ustedes que siempre habrá algo interesante o divertido, al menos curioso, que les contaremos dentro de muy poco. Gracias.